Estamos en vivo. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno. Buenos días. Solo antes de iniciar la actividad, dar una pequeña indicación, que sería, los baños se encuentran en esta parte de aquí, así que si gustan poder ir en algún momento de la conferencia, pueden entrar por esa puertecita y también salir por ahí para evitar salir por el hecho de la transmisión. Solamente. Está el letrero. Está el letrero. Está el letrero. Bueno, buenos días. En honor a las personas que ya se encuentran presentes, vamos a dar inicio a esta actividad, esperando a Si que, quieres que pasen al frente. pues, en el transcurso de la actividad se puedan incorporar los que vienen en camino. Quizás solo invitarles, si es posible, a que se puedan incorporar a las mesitas que están más adelante, como para poder tener mejor presencia. Gracias. Gracias. Bueno, para poder iniciar esta actividad, vamos a iniciarla de la mejor manera, que es con una oración. Así que les invito a que donde se encuentran sentados podamos elevar una oración a Dios para poder dar inicio y pedir la bendición para él. Oremos. Amado Padre, Dios celestial, gracias te damos por permitido estar esta mañana en esta actividad tan importante, con un tema tan preciso para nosotros. Gracias porque nos has permitido venir con bien. Gracias por llevarlo a cabo. Y porque nos has permitido tener estos lazos de relación entre todos los que nos encontramos aquí, junto con Elías, todo su conocimiento. Te pido que todo lo que hagamos en esta mañana, en esta actividad y todo el conocimiento que va a ser vertido, pueda ser de provecho, de bendición y de ayuda para nuestras vidas, para nuestros ministerios y para todo aquello que nos sea útil. Gracias por siempre estar con nosotros. Bendice a cada uno de los que están presentes y aquellos que todavía vienen en el camino. Te pedimos que apresure sus pasos y pueda bendecirlos para que bien y también puedan ser parte de esta actividad y este conocimiento que habremos de desarrollar esta mañana. Puedes te lo pido, Jesús. Bueno, quizás de manera breve, antes de poder dar paso a nuestro invitado especial, mencionar un poco acerca de quiénes somos. Bueno, me presento, mi nombre es Emanuel Ruiz, soy obrero del Movimiento Universitario Cristiano. El Movimiento Universitario Cristiano, conocido por sus siglas como MUC, es un movimiento que busca llevar el Evangelio a los centros universitarios de este país, a los campus universitarios. Poder compartir acerca de Jesús en cada una de las universidades es la misión fundamental del movimiento.
Y lo que buscamos con esto es poderle dar importancia y su relevancia a la palabra de Dios dentro del mundo académico. Sabemos que en muchas ocasiones el mundo académico puede ser un poco complicado en cuanto a este tipo de mensajes o a este tipo de ideas, pero somos fieles creyentes de que el mensaje de Jesús y el Evangelio es completamente importante y que también tiene algo para decir dentro de las teorías científicas y también tiene algo que aportar al mundo del conocimiento. Una muestra de eso es que también intentamos realizar actividades como la que estamos realizando esta mañana, donde logramos, intentamos hacer como esta concordancia entre la ciencia y la fe, para poder generar estos diálogos o estos puentes que de alguna manera ayuden a que ambas disciplinas o ambas áreas del conocimiento puedan encontrar armonía entre ellas y no como la idea que siempre se llega a tener de que están peleadas, que no se pueden unificar o que son completamente contradictorias y que no son para nada contrastantes. Dicho esto, algo que hemos tenido en el movimiento y que dentro de todos los movimientos de IFES, bueno, el movimiento universitario cristiano está afiliado a IFES, que es la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, presente en más de 180 países. Algo que siempre se ve dentro de IFES es esa parte de que podamos llevar el evangelio a las universidades, pero que también lo hagamos con la conciencia de que nuestra realidad necesita ser cambiada o mejorada, o como lo podríamos decir en otras palabras, restaurada. Ser consciente de la realidad en la que nos encontramos ayuda muchísimo para saber cómo actuar y cómo responder. En función de esto, y como el tema es de salud mental, y mi profesión es psicólogo, soy psicólogo de profesión, mencionarles un poco tal vez acerca como manera de introducción, un poco de la realidad que tenemos en nuestro país acerca de la salud mental. Solo a manera de introducción mencionarles un poco acerca del contexto psicosocial actual en El Salvador y por qué la importancia de poder tratar con temas como la salud mental, nuestro querido compañero Elías lo va a hacer esta mañana, es importante y relevante para la realidad que tenemos hoy en día. No podemos negar que en El Salvador somos un país históricamente violento. Si nos vamos a la historia, de 1932 no hemos tenido tan solo años de paz. ¿A qué me refiero? Desde la masacre indígena del 32 podemos darnos cuenta cómo históricamente se han venido desenvolviendo diversas situaciones, bueno, fenómenos sociales, movimientos sociales que se han venido dando. Uno desencadenando al siguiente. Y nos damos cuenta que empezamos con toda la dificultad económica que hubo en nuestro país desde 1925, que viene a repercutir en la revuelta de 1932, que se resolvió aparentemente en ese momento con una masacre indígena que dejó a nuestra población casi sin personas de las comunidades originarias. Luego se viene toda la parte de las dictaduras militares, que se vienen a terminar por ahí por los años. Bueno, todavía la parte de la guerra sabemos que tuvo que ver con las dictaduras militares. Después venimos a los años 70, en los cuales hubo muchas revueltas sociales y muchas desigualdades que dieron como fueron el caldo de cultivo para que se propiciara una guerra de 12 años. Y después de esta guerra de 12 años, la cual dejó muchas heridas abiertas socialmente hablando, las cuales no se le dieron ningún tipo de tratamiento psicosocial de ningún tipo, termina dando como resultado una guerra social de la que ya todos los que estamos aquí sabemos, en la que se dio una guerra social por delincuencia, todo este tipo de cosas. Y se crea la era del crimen organizado. Y por último se establece una forma de poder remediar esto a partir de un régimen de excepción que ya todos conocemos, en el cual también se han dado ciertas situaciones. Entonces podemos darnos cuenta que históricamente El Salvador es un país que no ha parado de tener una historia sangrienta, lamentablemente, en los últimos 100 años. Entonces, bajo esta situación, podemos empezar a dilucidar por qué nuestra población en materia de salud mental no existe de la mejor posible. Y podemos decir por qué somos tan violentos. No, ya no somos violentos, ya no hay delincuencia en las calles, pero no podemos resolver nuestros problemas si no es peleando con el otro, o atacándolo, o queriendo dejarle ir el carro en la carretera, como muchos lo vemos. Y eso es como para tener un contexto de por qué es necesario que cristianos hablemos de la salud mental en nuestros contextos. Sabemos que también nuestro país está atravesando una crisis económica post-pandemia,
que también se ha venido a dificultar por algunas guerras eh, en diferentes partes del mundo, las cuales repercuten en el área económica, falta de empleo estable y adecuado para la generación actual. Y también nos enfrentamos a un egocentrismo del siglo XXI, a una tendencia a la preocupación excesiva por el bien propio, a la inexistente educación emocional, que contrasta mucho con lo que se va a hablar esta mañana, y una increíble desinformación en redes sociales sobre temas de salud mental, sobre temas de sociedad, que en muchas ocasiones, en vez de informar, confunde. Y es por eso la pertinencia de este tipo de espacios. Todo esto lo digo a manera de introducción para que tengamos como un panorama o una fotografía de la realidad que estamos viviendo, no solo en El Salvador, sino que en nuestra región, y por qué al mundo cristiano debe importarle hablar de la salud mental, y no solo de la salud mental, sino que no solamente hablar, sino que proponer formas de poder responder a esta red. Desde el movimiento tenemos algunas pequeñas experiencias. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, pero para abril del 2024 se dio una ola de suicidio en el país. En las noticias, bueno, en redes sociales más que todo, en las noticias casi no las anunciaban, en las televisivas, pero en redes sociales era muy extraño que de abril a mayo se registraron 14 suicidios en diferentes partes de nuestro país. Y es como, ¿cómo es que en nuestro país, que aparentemente está bien, hayan tantas situaciones similares en diferentes áreas? Un día en el Congo comete este acto una niña de 9 años y al día siguiente lo hace un señor de 60 en Pasaquina. ¿Cómo es posible que estamos cayendo en esta situación? Ante esta realidad y buscando cómo responder a ella, bueno, recuerdo que le escribí a Brandon y le dije, está pasando algo, el movimiento deberíamos poder hacer algo de esto. El resultado que logramos dar fue crear un proxy, nosotros le llamamos proxy dentro del movimiento, pero son técnicas de evangelismo creativo. La nuestra fue crear un juego de manera lúdica, crear un juego que en interacción y en diálogo con otras personas eh, pudiese hablar acerca de este tema. Que los cristianos nos paráramos en medio de la universidad y habláramos acerca del suicidio, sin ningún tipo de estigma, sin ningún tipo de preocupación por el que dirán o cómo voy a responder, sino que a través de un juego poder ayudarles a los muchachos a desahogar qué es lo que tenían para decir, pero también a enseñarles que a desestigmatizar muchos mitos. Porque recuerdo que en muchas de las redes sociales, cuando se daban estos casos de suicidio, la gente en los comentarios era como que, es un débil mental, pobrecito, andaba en pecado, o pobrecito, a saber qué cosas estaba pensando y por andar alejado de Dios. Y se tenían muchas ideas irracionales con respecto que iban más en función de criticar a la persona y no de entender la realidad en la que está inmerso para llegar a esa decisión. Entonces, en vista de esta situación como movimiento, buscamos de alguna manera ayudar a que los jóvenes en las universidades aprendieran acerca de este tema, bajo tres ideas. Uno, tratar el tema. Segundo, desestigmatizar mitos. Y tercero, enseñarles formas de poder desahogar y cómo ayudar a otros a que se desahoguen para poder evitar eso. O bueno, técnicas de relajación también se mostraron por si es que alguno de los que estaba presente tenía alguna de estas ideas. Se hizo en la UE Santa Ana, bueno, aquí pueden ver imágenes. Y en su primer momento tuvo muy buena recepción. Claro, se les hablaba acerca de Dios. Con lo de las flores amarillas, recuerdo que como el amarillo es el que se utiliza para hablar del tema del suicidio, era como que tomábamos las flores amarillas y los muchachos llegaban y les decían, ¿ya te dieron una flor amarilla? Por el día de las flores amarillas, no, entonces traigo esta, que es especial, queremos que sea. Y esta viene de parte de Dios. Se les compartió un pequeño momento. Una de las anécdotas más hermosas que tenemos es que en la UCA, uno de nuestros compañeros lo hizo, nuestro querido Brena Marce, hace esta actividad. Y resulta que se la dieron a una persona que estaba por ahí sentado solo. Y llegan con la flor amarilla y le dicen, ¿ya tiene una flor amarilla? No, entonces esta viene de parte de Dios, que queremos muchísimo, queremos nosotros. Y ellos cuentan que la persona soltó el llanto. Soltó el llanto porque en los últimos meses nadie se había acercado ni siquiera a saber cómo estaba.
Y nos dimos cuenta entonces, a partir de esta anécdota, que de alguna manera estábamos tratando de hacerlo correcto. O que al menos lo estábamos intentando. Hubo, en la UES Occidente, hubo otra anécdota bonita que tenemos de esta actividad, es de que hubo alguien que se acercó y cuando se dio cuenta que se llama el suicidio, y no lo están criticando, o sea, están queriendo entenderlo. Vino alguien y se acercó y a uno de los compañeros se acercó a él y dijo, yo he pensado mucho en esto. No sé qué hacer, no sé a dónde dirigirme, no sé qué pensar, y me afecta bastante. Claro, le trataron de dar la orientación pertinente para poder abordarlo. Se le refirió a la clínica de atención psicológica de la universidad, pero al menos hubo la oportunidad de que él se abriera, que lo dijera, que lo hablara, que lo expresara. Y nos dimos cuenta que poco a poco empezó a tener más auge. Como pueden ver, no pasaba desapercibido las actividades. Y empezamos a hacer otros proxy acerca de hablar de la realidad del país, qué cosas afectan al país y cómo podemos nosotros como cristianos responder a esas realidades. Y como podrán ver, si son observadores, cada vez se iban añadiendo más personas. También lo hicimos, hay universidades en las que no se puede entrar porque no permiten temas religiosos, entre comillas. Entonces lo hacemos en la calle, literalmente frente a la universidad, bajo un paso peatonal. Bajo un paso de nivel. Y es la manera en la que hemos buscado. Bueno, regalamos horchata a las 12 del mediodía para aquellos que van cansados y sedientos. Y de paso les hacemos preguntas profundas, porque algo que nos gusta en el movimiento es hacer preguntas. ¿Qué crees que Dios quiere en tu vida? Si Dios existiese, ¿crees que le importaría lo que está sucediendo? Y hacer que la persona por medio de esto reflexione. Y pueda hacerse este tipo de preguntas que tal vez no se las hace todos los días, pero que de repente alguien te las hace y te queda como, sí, definitivamente tenía que pensarlo. Y esto es solo como para poder compartirles algunas de las intentos que como MOOC estamos tratando de llevar para poder hablar del tema de la salud mental, hablar acerca de las temáticas de importancia o relevancia dentro de nuestro país, pero no llegar a nosotros con el mensaje, no que las personas reflexionen a partir de su realidad. Primero, que identifiquen su realidad. Segundo, que analicen su realidad. Y tercero, que en esa interpretación o en ese análisis o esa reflexión que hagan en esos 5 minutos que dura la actividad, puedan pensar qué puedo aportar yo como creyente a mejorar la realidad de mi país. Y así poco a poco ha ido creciendo el movimiento en la parte occidental y tenemos muchas más cosas por las que contar. Entonces, como movimiento nos hemos dado cuenta que a la salud mental no solo es importante hablar, también tenemos que hacer algo para poderlo. Y la gran pregunta que les quiero dejar antes de terminar esta introducción es: ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestra realidad, desde nuestras trincheras, como iglesia, como cristianos, como creyentes, para poder responder a la realidad de nuestro país, a las diferentes realidades de nuestro país? Por eso la pertinencia de este tema. Habiendo dicho esto, paso a presentar a nuestro querido invitado especial, del cual vamos a leer un poco acerca de él en su libro. Se lo recomiendo, es muy bueno, créanme, se lo recomiendo muchísimo, una lectura que en serio les va a fascinar. Pero procedemos a la lectura. Moisés Elías Correa Soto reside en la ciudad de Querétaro junto a su amada esposa Susana García y su adorable mascota Pablo. Moisés Elías se formó como psicólogo en la Universidad de El Salvador, donde también inició su labor como docente universitario. Para continuar sus estudios de posgrado, emigró a la hermana República de México, donde se graduó como maestro en neuropsicología, y tiempo después inició y concluyó su doctorado en filosofía de la neuropsicología clínica. Moisés Elías ha servido de manera comprometida en la iglesia local y en movimientos e iniciativas universitarias que buscan compartir de forma relevante el evangelio en espacios académicos. Actualmente está interesado en el campo de la integración y el diálogo entre la psicología clínica y la teología, convencido de que el Shalom de Dios abarca todas las esferas del ser humano, incluidas las emociones y el intelecto. Es muy especial para mí poder presentarlo porque ha sido parte del movimiento universitario cristiano de El Salvador, pero también ha apoyado a nuestros queridos hermanos del movimiento de México, de Compa. Y el MOOC te recibe con un gran abrazo, querido amigo. ¿Quieres?
Cosmos. Hola a todos, veo caras conocidas y también caras nuevas. Para mí, emocionante poder compartir el fruto que hemos estado trabajando desde hace 3 años, ¿no? Quiero hablarles un poquito de lo último que he estado haciendo. Por la gracia de Dios, he estado formando parte de la iniciativa Logos y Cosmos. Esta iniciativa trata de vincular la ciencia y la fe. Dada mi profesión y vocación, he tratado de hacer puentes de diálogo entre la psicología clínica y la biología. Parte de ese diálogo ha tenido frutos. Uno de esos frutos ha sido este libro, el cual no lo escribí yo solo. Hubo un grupo, un equipo, tanto de teólogos, de psicólogos, también hermanos pastores, que colaboraron con sus ideas, ¿no? Con la reflexión para poder articular esto. Así que algo que me gusta comentar desde la humildad es que realmente no inventamos la rueda con este libro. No venimos aquí a decir algo que tal vez no se haya dicho antes, ¿no? No nos vamos a ganar un Nobel con esto, pero lo que sí queremos hacer es elevar la voz, ¿no? De la importancia de un diálogo, que muchas veces no es sencillo, que muchas veces hay mucho prejuicio, pero que es importante, porque somos seres integrales y es algo que vamos a estar hablando un poquito de esto. Pero bueno, el tema concreto, quiero hablarles un poquito de la teología de las emociones, como un parteaguas para abrir el diálogo. Esta reflexión es totalmente perfectible, es decir, no es perfecta, y es más, los invito a ustedes como comunidad hermenéutica de seguir aportando, de decirme, ¿sabes qué, Elías? Creo que esto se puede mejorar en este sentido. ¿Sabes qué, Elías? Esto me hace un poquito de ruido. ¿Sabes qué? En esto estoy totalmente de acuerdo. Los invito a seguir abriendo el diálogo, tanto en el tema de la teología de las emociones como en otros temas que también importan a nuestra fe. Y bueno, siempre me gusta comentar, todos ellos formaron parte del equipo. Tenemos ahí a su servidor, tenemos a Juan Martínez, él es teólogo, está estudiando su doctorado en teología. Al final, en la esquina superior, tenemos al pastor y consejero cristiano Ernesto López. En la parte inferior tenemos al pastor y teólogo Ergenes. Tenemos a la psicóloga y también teóloga, doble licenciatura, a Vania Beltrán, y a la psicóloga y terapeuta Melissa Olachea. Todos ellos aportaron un poquito de su experiencia para poder articular el libro que tenemos esta mañana. Quiero comentar también desde la realidad de Compa, México. Hicimos una pequeña encuesta a 30 estudiantes y estas encuestas eran relacionadas a depresión, a TDAH y a ideación suicida. El 20% de la muestra reportó síntomas de depresión moderada y el 23% síntomas de depresión leve. Estamos hablando de un 43% de estudiantes con síntomas clínicos de depresión. También hubieron estudiantes que reportaron 39% de la población total síntomas relacionados con el TDAH, y al final 12% de personas que reportaban ideación suicida que fueron atendidas. A mí me gusta iniciar con estas estadísticas porque algo que creo, y el movimiento también cree, es que la fe cristiana es una fe que no se esconde de la realidad, sino que aporta a la realidad. Respondemos a la realidad. Una fe desconectada de la realidad no es una fe integral y no es una fe encarnada. Incluso si hablamos de salud mental, es desde la fe, desde una fe encarnada, una fe comprometida a la transformación de la realidad. Por eso es importante iniciar, y como también Emmanuel inició, tocando temas de cómo es nuestra realidad. Yo vivo en Querétaro, en esta parte es el hospital donde trabajo. Esto fue hace poquito, creo que fue en octubre. Había una pareja de jóvenes discutiendo en el 6º piso, si no me equivoco, el 5º piso. En medio de la discusión había una ventana abierta y la chica en un acto impulsivo se lanza y pierde la vida. En la siguiente foto, si ustedes googlean Querétaro, muy probablemente les va a aparecer los arcos de Querétaro. Es algo muy emblemático de la historia de Querétaro. Lamentablemente también los arcos representan la desesperanza en la ciudad, porque es común que jóvenes se suban a los arcos a caminar atentando contra su vida. En este caso,
hubo un gran trabajo del equipo de bomberos y pudieron evitar una tragedia. La realidad salvadoreña es muy parecida. Hay dolencia, hay desesperanza. Y frente a esto me gusta preguntar, ¿las emociones son parte de la misión de la iglesia o no importa? Nos debe de interesar el mundo emocional, de las emociones, la psique, la integralidad de las personas que discipulamos, que acompañamos, que predicamos. ¿Debería de interesarnos o no? Y esta pregunta me gustaría que ustedes, en diálogo interno con Dios, la vayan reflexionando. ¿Las emociones son parte de la misión? ¿O es algo que es algo añadido, algo moderno, añadido a la fuerza, a la misión de la iglesia? Quiero aportar a ese diálogo y para eso vamos a revisar algunos conceptos importantes. El primero de estos conceptos, bueno, ¿qué es emoción? Vamos a hablar de emociones, bueno, comencemos definiéndolas. Vamos a hablar de la doctrina de Dios, vamos a hablar de la doctrina de la humanidad y de algunos que una autora le llama teomitos. Quiero que imaginemos algo y quiero que aquí me apoyen un poco. Imagínense algún suceso memorable en sus vidas. Puede ser su primer beso, puede ser el nacimiento de su primer hijo, puede ser cuando se graduó de la universidad. ¿Qué evento memorable viene a sus cabezas, a sus mentes? No puede ser que no hayan tenido eventos memorables, ¿no? Ver la carita de mis hijos cuando nacieron. Se han habido muchos, Claro, pero claro. este Es el top 1, ¿no? Sí, ok, excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? La primera vez que abracé a Cintia. La primera vez que besaste a Cintia. Ah, ok. No, fue en Machu Picchu, no arriba. Excelente. ¿Quién más? ¿Qué otro? ¿Sí? La emoción de ir caminando a un altar para aceptar Sí. Claro. Miren, todas esas son historias muy memorables, muy memorables. Desde el primer bésaro pícaro de Brandon, desde el altar, desde ver a los hijos, todo eso. Pero la pregunta que les hago, ¿por qué son memorables? ¿Qué los hace memorables? ¿Y qué conlleva la significación? La unión entre el recuerdo y la emoción. Repítelo aquí. O sea, sería la significancia, la unión entre el recuerdo, la imagen y la emoción asociada a esa imagen. Correcto. Todos esos sucesos son memorables porque hubo emociones. Quiero que vean esto. Imagínense esto. El Salvador ganando la Copa del Mundo. Imagínense. Como dijo Chicharito, pensemos cosas bonitas, soñemos. Vale la pena. Quiero que se imaginen esto. No, ni clasificó, pero imaginémonos. Ver esta escena. Y creo que quien va a dar la copa va a ser Trump, porque, bueno, eso va a mudar un poco pero imagínate, Trump dando la copa del mundo a El Salvador. Dígame, ¿este escenario les provocaría emociones? sí, encontradas. Claro, emociones encontradas. Yo les pregunto, este suceso que creo que es un sueño colectivo de todos salvadoreños, ¿sin emociones creen que fuera significativo? ¿O no? Si no hubieran emociones, digo, y todo lo que ustedes me dijeron, sin emociones, ¿creen que hubiera sido memorable? No, ¿verdad? Probablemente ni lo recordaran. Y es que una vida sin emociones es como una película en blanco y negro, insípida, sin sabor. Y quiero que comencemos con esta reflexión, porque quiero que vean las emociones también como un regalo de gracia, que ayudan a la vida. Daniel Goleman comenta que las emociones son contagiosas y aparte de ser contagiosas, las vivimos todos los días, ¿no? En aspectos cotidianos. Pero algo muy curioso es que a pesar de que las emociones son cotidianas y que están desde que nacemos y el médico nos da la nalgada, comenzamos a llorar, ¿no? Y desde que partimos con el Señor, pues también hay emociones. En toda la vida hay emociones, todos los días.
Pero yo les pregunto, si alguien les consultara, define la emoción, ¿qué es una emoción? ¿Pudieran responder rápidamente, automáticamente? Obviamente Manuel no, porque a lo mejor él sí, pero... Y es que las emociones están en la vida, son cotidianas, pero hemos puesto una barrera para poder entenderlas o para poder vincularlas o articularlas desde la fe. Y quiero que comencemos definiendo qué es una emoción. Las emociones son reacciones automáticas a estímulos relevantes del entorno. Quiero que nos quedemos con esto. Las emociones nos ayudan a responder a las exigencias del entorno. Y estas exigencias pueden ser internas o pueden ser externas. Es decir, un pensamiento, ¿no? De repente yo les pregunté algo memorable, vino un pensamiento y ustedes sintieron algo, ¿no? La emoción respondiendo a ese estímulo. O un estímulo externo. O sea, si aquí viniera un perro rabioso, probablemente todos saltáramos de las mesas, ¿no? Las emociones nos ayudan a responder de forma adecuada a los estímulos del entorno, sean internos o externos. Y quiero que se queden con eso. Las emociones son reacciones automáticas. Nos ayudan a responder, a adaptarnos a lo que esté sucediendo. Algo también importante de las emociones es que las emociones las sentimos en el cuerpo. A mí me gusta decir que las emociones son una alarma del cerebro que sentimos mucho en el cuerpo. Piensen nuevamente en ese momento memorable. Probablemente hubo palpitaciones, probablemente hubo escalofríos, probablemente hubo visión borrosa, no lo sé, pero las emociones se sienten en el cuerpo. Y es importante que se sientan y que no pasen desapercibidas, porque la función de la emoción es ayudarnos a una reacción. Entonces, cuando se presentan, es difícil no tomarlas en cuenta. Entre otras cosas, porque las sentimos en el cuerpo. Y las emociones habitualmente tienen tres componentes. El nivel somático, lo que sentimos en el cuerpo, ¿no? Pueden ser palpitaciones, pueden ser colon irritable, puede ser muchas cosas, ¿no? Que sentimos en el cuerpo. A nivel cognitivo, generalmente, y como el ejemplo de la ansiedad, cuando hay ansiedad, pensamos en el escenario más catastrófico, no en el escenario malo, sino en el más catastrófico. Y a nivel conductual, generalmente, y vuelvo al ejemplo de la ansiedad, nos ayuda a responder, ya sea con lucha, con huida o en algún momento en parálisis. Entonces, quiero que vayamos tomando en cuenta esto de las emociones. Las emociones es una experiencia universal, todos las tenemos todos los días, desde que nacemos hasta que partimos. Las emociones nos ayudan a responder a eventos relevantes del entorno. Y otra característica de las emociones es que son muy intensas, pero a la vez efímeras. Y eso es lo que diferencia la emoción del sentimiento. Quiero, nada más para que quede claro, hay un estímulo en el entorno. Este estímulo se hace consciente a través de los sentidos y nos ayuda a responder. Esa es la función adaptativa de las emociones. Son respuestas que nos ayudan a responder. Y yo veo en diferentes partes de la Biblia, pero particularmente en Salmos, cómo hay diferentes fotografías de emociones. Vemos, por ejemplo, aquí el salmista dice, se me estremece el corazón. Está hablando del soma, ¿no? Y me invade un pánico mortal. Temblando estoy del miedo, sobrecogido estoy de temor. Emociones, una alarma del cerebro que sentimos mucho en nuestro cuerpo, en nuestro soma. Hubo un investigador en los 70 que se llama Ekman, que comenzó a investigar si las emociones era algo aprendido o era algo innato. Ekman concluye que estas emociones, las que vemos aquí, son emociones innatas, que están presentes no por aprendizaje, sino que están presentes como parte de nuestro bagaje genético. Es decir, ya sea que nazcamos en El Salvador, en México, en China, o que comencemos a colonizar Marte, comiencen a nacer humanos allá, todos tendríamos estas emociones. No son aprendidas, son innatas. Claro, formas de responder, de reaccionar pueden ser una influencia cultural, aspectos sentimentales puede haber una influencia cultural, pero estas emociones, el experimentarlas y tenerlas, tiene un fuerte bagaje biológico. Cada una de estas en un nivel funcional, ayudándonos en algo muy particular. La ira, por ejemplo, nos ayuda a responder frente a una injusticia.
La alegría nos ayuda a celebrar logros. El miedo nos ayuda a protegernos. El asco nos ayuda también a salvaguardar nuestra vida. Quizás en nuestra vida cotidiana el asco puede servir mucho cuando vamos a una pupusería y nos hace daño y luego solo ver a la pupusera nos da asquito, ¿no? Como, me voy a enfermar. Nos protege, nos protege. La tristeza tiene también una función que es ayudarnos a recapitular la vida y pasar de un proceso a otro a través del duelo. Y por supuesto la sorpresa para atender aquello que no habíamos planeado. David Matsumoto hizo un pequeño experimento con personas videntes, personas invidentes, con atletas, y él se dio cuenta que los atletas invidentes que nunca habían visto en toda su vida, que habían nacido sin la capacidad de poder ver, cuando ganaban una competencia, tenían expresiones faciales muy parecidas de los atletas videntes. Esto continuó reforzando la idea de Ekman de que hay emociones que son innatas, que forman parte de nuestro bagaje biológico. Hasta aquí quiero que consideremos esto de las emociones. Están ahí, son innatas, son reacciones a estímulos del entorno, o internos. Y ahora vamos, ahora sí, con los clichés biológicos. Quiero comenzar primero con la doctrina de Dios. Y en la doctrina de Dios tenemos dos puntos importantes, pero me voy a enfocar en Dios como persona. Cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de una entidad sin identidad o una fuerza abstracta del cosmos. Estamos hablando de alguien que tiene atributos de persona. Él se revela a nosotros con atributos de persona. Dios Padre, Dios Hijo, el buen pastor. Hay atributos de persona. Vemos cuando estudiamos la Escritura que Dios tiene voluntad, que Dios tiene la capacidad de relacionarse. Es decir, tiene atributos de persona. Y quiero hacer esta comparación. Si vemos la electricidad tiene poder. Nos ayuda a que funcione el micrófono, las luces, la cámara, etc. Pero yo no me puedo relacionar con la electricidad. La electricidad no tiene intencionalidad. La electricidad no tiene pensamientos, no tiene voluntad. Entonces, Dios se revela a sí mismo como persona. Y ese es el punto por el cual nosotros cuando evangelizamos decimos, hey, ¿querés tener una relación, no? Con Jesús, ¿no? Como tu Señor y Salvador, porque lo concebimos como persona. Y aparte de concebirlo como persona, lo concebimos como una persona con emociones. Estas son algunas referencias de Dios sintiendo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 13, 17, Génesis 6, tristeza, Éxodo 20, celos, Salmo 149, placer. Es importante partir de aquí, porque eso nos va a servir más adelante. Dios se revela a sí mismo con atributos de persona. Dios piensa, Dios tiene voluntad, Dios tiene la capacidad de relacionarse y además Dios experimenta emociones. Algo importante que quiero enfatizar es que, ¿por qué nos ha costado tanto entonces teologizar este tema de las emociones? Los primeros siglos, a veces esto puede ser un poco, no digo que aquí lo vaya a hacer, pero ¿cuál sería la palabra, Manuel? Polémico. Algunos le llamamos padres de la iglesia, San Agustín, Tomás de Aquino, etc. Otros dicen, se molestan porque se les llama así. Entonces les voy a llamar los primeros teólogos, del siglo I al siglo IV. En un contexto greco-romano se trató de hacer apología de la fe, defender al Dios hebreo. Es decir, el Dios hebreo, el Dios de las Escrituras, en un contexto donde las emociones eran vistas como en sí mismas como defectos. En un contexto, por ejemplo, estoico, malentendido el estoicismo, se miraba como sentir como un defecto, como algo malo implícitamente, intrínsecamente. Entonces, a la hora de articular la fe cristiana en un contexto grecorromano, se decía, espera, pero si nosotros decimos que el Dios hebreo es perfecto, al decir que tiene emociones, estamos diciendo que no es perfecto porque la emoción es una imperfección. Entonces se comenzó a teologizar que el Dios de la Biblia, que el Dios hebreo, era un Dios impasible, un Dios que no sentía, un Dios que no experimentaba emociones porque él era perfecto. Muy consonante con algunas ideas, por ejemplo, platónicas,
que decían que la perfección era algo estático, era algo inmutable, ¿no? Las emociones te llevan a cambiar de parecer, te llevan a ser impulsivo, ¿no? Entonces el Dios hebreo no debe tener emociones porque Él es perfecto. Y se comenzó a teologizar desde este punto. Justo González, yo recomiendo que lo puedan investigar, comenta lo siguiente. Era muy posible que los cristianos, en su afán por mostrar la compatibilidad entre su fe y la filosofía, llegaran a convencerse a sí mismos de que el mejor modo de concebir a Dios era, no como lo habían hecho los profetas y otros autores literarios, sino más bien como Platón, Plotino y otros, puesto que estos filósofos concebían la perfección como algo inmutable, impasible, estático. Muchos cristianos llegaron a la conclusión que tal era el Dios que hablaba las Escrituras. En este diálogo, pudiéramos decir tal vez, ¿no? Bien intencionados para hacer apología de Dios, defensa de la fe cristiana, se comenzó a teologizar que el Dios hebreo no tenía emociones. Y otra de las razones era porque la mitología griega también tenía deidades. Y estas deidades también tenían características de personas, sentían, pensaban, se relacionaban, y además estas deidades también tenían emociones. El detalle era que en estas deidades las emociones los llevaban a actos deshonrosos, a lapsidia, lujuria, asesinatos. Entonces decían, espera, pero para diferenciar al Dios hebreo de todos estos dioses falsos, tenemos que comentar que nuestro Dios no tiene emociones. Y se fue fortaleciendo y arraigando la idea del Dios impasible. Algunas ideas en ese momento de las emociones implicaban que eran en sí mismas irracionales, es decir, que las emociones te llevan a ser impulsivo, a tomar malas decisiones, a no sopesar las opciones. Entonces son irracionales, es lo opuesto a la razón. Se comentaba que las emociones eran incontrolables, no, siempre que hay una emoción hay celos explosivos, siempre que hay una emoción hay decisiones mal meditadas, y también se decía que las emociones en sí mismas eran confusas, es decir, que en lugar de ayudarte a tomar una decisión, te confundían. Y con estas ideas se articulaba la doctrina del Dios impasible. Algunos contrapuntos de estas ideas es que las emociones también pueden ser racionales. Me gusta poner este ejemplo, que digo, es totalmente racional pensar de que yo amo a mi esposa y mi esposa me ama a mí, ¿no? Totalmente racional. Es totalmente racional pensar de que si aquí entra, voy a usar un ejemplo muy salvador. Si de repente entra la ciguanaba, yo dejo a Brandon y salgo corriendo. Es racional pensar porque tengo que cuidarme de lo que entra, ¿no? Es decir, hay ciertos contextos en el cual sentir emociones es totalmente racional. Otro aspecto es que las emociones también pueden ser controlables. La Escritura nos invita a tener dominio propio de las emociones cuando Dios nos pide amar al prójimo, amarlo a Él, cuando Dios nos pide amar a nuestros enemigos. Las emociones pueden ser controladas, obviamente, y aquí hago una nota de balance. Habrán personas que las emociones precisamente serán su talón de Aquiles y costará a estas personas un poco más este control y este dominio propio sobre estas. Y en esos casos, como iglesia, debemos de acompañar sabiamente, ¿no? Y al final las emociones son comprendidas. Las emociones también, en algunos casos, pueden ayudarnos a tomar decisiones correctas. Por ejemplo, vuelvo al caso del matrimonio. ¿Quiénes están aquí casados? Ok. ¿Quiénes están solteros? Dichosos, ¿no? Quiero que piensen cuando se iban a casar. Ahí hubo ambos componentes, racional y emotivo. Es decir, muy probablemente ustedes pensaron, a ver, ¿esta persona ama a Dios o no ama a Dios? ¿Esta persona es compatible o no? ¿Esta persona sí tiene planes o es un vago? Es decir, hubo aspectos racionales, pero también hubo aspectos afectivos, porque aunque hubiera sido la persona más adecuada, más educada, más cristiana, pero si no hubiera habido atracción, si no hubiera habido enamoramiento, en ese momento probablemente no se hubieran casado, ¿no? Tuvo que haber algo también afectivo en esa toma de decisiones.
Otro ejemplo puede ser la toma de carrera, la elección de carrera. Bueno, en mi caso, yo pensé, ¿no? ¿Seré bueno para esto o no seré bueno? Y luego pensé, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me veo 30 años de mi vida aquí? Entonces, hay situaciones donde las emociones nos ayudan a discernir. Ojo, no siempre, no estoy diciendo que le demos rienda suelta, pero hay momentos donde las emociones sirven como contrapeso en la toma de decisiones. Quiero entonces cerrar este punto con lo siguiente. La abundancia de evidencia bíblica de la expresión de emoción de Dios y una comprensión más positiva de su naturaleza llevan a la conclusión de que el Dios vivo y verdadero es, entre otras cosas, una persona con emociones. Quiero llevar entonces al siguiente punto, que es la doctrina del ser humano. ¿Cómo concibe la Biblia el ser humano? ¿Cómo lo podemos definir? Me gusta dividirlo siempre en estos puntos, ¿no? Creación, caída y redención. En el punto de creación, creo que todos sabemos lo que dice el Génesis. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo concebimos a Dios? Bueno, lo concebimos con atributos de persona, con capacidad de pensar, de relacionarse, tiene voluntad y tiene ¿qué? Pensé que iban a repetir. Emociones. Tiene emociones. Entonces, si Dios es una persona con emociones y Él me creó a su imagen y semejanza, ¿cuál sería lo lógico pensar? Que nosotros, por diseño, tenemos emociones. Y esto es importante porque las emociones, incluso aquellas que consideramos no tan agradables, no nacen como, digamos, fruto del pecado. ¿A qué me refiero? Dios nos crea como seres sin emociones y de repente el pecado original, ahí nacen las emociones. Ya habían emociones. Dios nos pensó, nos diseñó con emociones. Y es más, antes de la caída podemos ver evidencia bíblica en el relato del Génesis que ya habían emociones. Quiero mencionar nada más algunas. Por ejemplo, me gusta mencionar de que en el Edén se dio el primer caso de enamoramiento. Fíjense, ¿cuál fue la expresión de Adán al ver a Eva? Como algo robótico, qué bueno, ahí está la cacerola. No, bro, no. Perdón. No, pues, Karen, no te vayas a enojar conmigo. Luego ahí en la salida. ¿Cuál fue la expresión, no? ¿Quién se sabe la expresión? Carne de mi carne. Podemos inferir asombro. Otra evidencia es también cómo Dios diseña los frutos. Hay diferentes versiones. Una de estas versiones dice que eran apetitosos a la vista, eran... depende la versión. Se me escapa ahorita la frase textual, pero la idea era que al ver los frutos iban a producir deseo, eran hermosos a la vista. Entonces, al ver los frutos del Edén, iban a provocar deseo de tomar y comer. Piensen ustedes su platillo favorito, hay aspectos afectivos ahí. De hecho, cuando lo prueban, hay toda una liberación de dopamina, ¿no? Que lo hace sentir bien, etc. Había la idea de que los frutos provocaban deseo. También, otra de la evidencia, pudiéramos decir que es sobre, a nivel sentimental, se menciona que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Podemos inferir que había un sentimiento de confianza, de seguridad. Quiero concluir con este punto. Dios nos pensó con emociones, nos creó con emociones. El punto de la caída, ya todos conocemos el relato, y quiero partir de la idea de que el tema aquí de la caída no es que sintamos emociones, es que las comenzamos a sentir y a experimentar a través de una naturaleza caída, a través de un corazón caído. Entonces, esas emociones que en el Edén aparecían en el momento adecuado, en la intensidad adecuada, en la forma adecuada, después de la caída, podían llevarnos a cometer un acto que deshonraba a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Podemos ver el caso de Caín y Abel. Hubieron celos que llevaron a una reacción, como estuvimos viendo, pero no una reacción que glorificara a Dios, ni que honrara al prójimo, ni que mostrara amor al prójimo. Entonces quiero dejar claro en este punto que la idea es, ya habían emociones,
pero en el punto de la caída se comenzaron a sentir y a experimentar a través de una naturaleza caída, una naturaleza corrompida. Sin embargo, aquí también quiero poner otros puntos que creo yo que pueden robustecer este aspecto. Todos recuerdan el relato de las pieles, ¿no? Es decir, Adán y Eva andaban desnudos, no pasaba nada, había esta sensación de intimidad, de confianza. Luego de la caída hubo vergüenza, se hicieron unas hojitas de higuera. Posterior a eso, Dios aparece y Dios les teje abrigos de pieles. Esa desnudez que en un principio representaba confianza, seguridad, ahora representaba vulnerabilidad. Y Dios le otorga pieles. Es decir, algo que no necesitaban en el Edén, Dios se los otorga como protección. Entonces yo creo que incluso estas emociones displacenteras como ansiedad o tristeza pueden ser vistas como una expresión de gracia de Dios para cuidarnos y protegernos en un mundo caído. Y aquí sí quiero que alguien de ustedes me ayude a buscar Génesis 9:2. Un comercial en lo que busca. Quien quiera cafecito, pancito, aquí hay. Brandon paga, así que pueden tomar lo que quieran. ¿Quién lo tiene ya? ¿Lo puedes leer, por favor? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, aves de los cielos, y todo lo que lleva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Para meter un poco en contexto, esto fue después del diluvio. Dios nuevamente reafirma el mandato cultural que les había dado a Adán y Eva al inicio, no sojuzgar la tierra. Pero si ustedes comparan la primera vez a la segunda vez, hay componentes nuevos. Hay algunos teólogos que comentan de que esta parte del miedo y el temor de los animales estará frente a ti, parafraseando un poco, implicaba que el mandato cultural de sojuzgar la tierra sí se iba a dar, pero se iba a dar en condiciones hostiles. Y lo quiero ejemplificar de esta forma. Si en el Edén yo podía ir, nombrar al león, jugar con él, fuera y después del Edén, más me valía a mí correr más rápido que el león, porque ahora el león me podía hacer algo, ¿no? O yo podía hacer algo al león. Es decir, las condiciones del mandato cultural de sojuzgar la tierra se iban a dar en un ambiente que ahora era peligroso, que ahora era hostil. Y es aquí donde vienen las pieles, para cubrirnos y protegernos, por poner una metáfora, de estas emociones displacenteras, como estrés, como tristeza, como ansiedad, en un nivel adecuado y funcional, tal vez decir moderado, nos pueden servir y ayudar para proteger nuestra vida. Podemos verlas entonces como expresiones de gracia de Dios. El último punto, que es redención, me gusta decir algo que es cristología clínica, es algo que yo me inventé, no está patentado, no me lo vayan a robar. Y esto de cristología clínica implica Jesús, su personalidad, como un estándar de salud, como un estándar de piedad. Podemos ver a Jesús entonces como aquel que experimentó emociones, tanto positivas como displacenteras, pero no pecó. Vivió una vida emocional entonces impecable. Pero algo que me llama la atención de la vida de Jesús es que Él no negó emociones. Él las vivió y las gestionó adecuadamente. Podemos ver hábitos de Jesús: ir a solas, orar, buscar ayuda, también incluso de sus discípulos, como esta parte de... ¿Alguien habla? Enojarse. Ahora, los esposos pueden justificar, ¿no? Jesús se enojó, yo también. Y tiramos la mesa. Entonces, vemos a Jesús como un estándar de que la vida cristiana a nivel emocional no se define como reprimir, sino saber tener dominio propio de las emociones. Y me gusta comparar esto con lo que dice Efesios 4, porque Pablo, luego de mencionar nuestra nueva identidad en Cristo, renovar la mente, etc., termina dándonos pautas prácticas, ¿no? Esta famosa frase, airados pero no pequéis. Yo recuerdo que alguna vez, hablando con alguien, oye, pero Pablo primero dice que podemos enojarnos, estar airados pero no pecar, ¿no? Y por ahí podemos sacar algunas pautas como
no se ponga el sol sobre nuestro enojo, hacer sentir y saber hasta cuándo, etc. Pero más adelante, Pablo mismo dice, y desechar toda ira, ¿qué más dice la porción? Vuelve a mencionar enojo, ira y otras cosas. Ahí no. Dice, no se está contradiciendo Pablo, no se está contradiciendo, pero cuando vamos al original, o al menos a versiones más antiguas, vemos que las palabras en griego son diferentes. El primer enojarse, esto lo tuve que anotar, que no sé griego, es orgiseste, no sé si lo estoy diciendo bien, que implicaba una reacción emocional. Implicaba, ocurrió algo, me enojé. Me enojé, y ya viéndolo de esta forma, como Pablo dice, me enojé, pero supe controlar la emoción, supe ejercer dominio propio. Las otras palabras, cuando él vuelve a mencionar esto, en griego es orge. Y orge, según algunos comentaristas, implicaba vicios de carácter. Es decir, podemos enojarnos, pero el tema aquí es que el enojo no se convierte en un resentimiento que dure años. En otras palabras, el proceso de redención no elimina las emociones, no reprime las emociones, sino que nos ayuda a gestionarlas con el modelo que tenemos en Jesús, de sentirlas, pero buscar ayuda del Padre y buscar ayuda de otros para poder manejar las emociones que para nosotros son problemáticas. Y bueno, ya para ir finalizando e ir a algo más práctico, junto a todos nosotros, hay un libro muy bueno, yo lo recomiendo, se llama Hacia una teología de la enfermedad mental. Y la autora comenta de que generalmente en las comunidades de fe cristianas hay expresiones como estas, ¿no? Las emociones displacenteras solo se asocian a pecado, la tristeza y ansiedad como única expresión de pecado, o la tristeza y ansiedad como única señal de falta de fe. La autora comenta de que este tipo de ideas, ella las mira como un orgullo, digamos, encubierto. Ella comenta que son cristianos que quieren ser más cristianos que Cristo mismo. Una frase que a mí me voló un poquito a la cabeza cuando la leí, porque Jesús, experimentando toda esta gama de emociones, no pecó. Entonces la idea de nosotros, la que aspiramos, es ser como Jesús. Y el ser como Jesús no implica reprimir emociones, implica saber gestionarlas, saber manejarlas. La autora comenta que para poder refutar esto, tenemos que ir al mismo Jesús. Y pone ejemplos. Uno de estos es cuando Lázaro resucita, Jesús llora. Y es más, antes de llegar donde estaba Lázaro y sus hermanas, Jesús dice que esta situación iba a ser para la gloria de Dios. No había falta de fe, Jesús. Cuando llora implicaba esta capacidad de poder relacionarse y empatizar con las hermanas de Lázaro. También vemos a un Jesús con mucha preocupación en el Getsemaní. Y ahí no implicaba una falta de fe. Es decir, Jesús hace su cometido. Quiero cerrar con esto y vuelvo a repetir, de que la idea del cristiano con sus emociones no implica reprimirlas, no implica negarlas. El proceso de redención no las quita. De Pablo, ya hablando de la nueva naturaleza, nos dice, airados pero no pequéis. Entonces las emociones siguen ahí, pero la invitación es a poder gestionarlas como Jesús lo hubiera hecho. Quiero mencionar esto, ¿no? Esta pequeña reflexión. Y movidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El redoma era como un recipiente como este, donde se guardaba líquido, vino, entre otras cosas. Y la idea aquí es que Dios tiene cuidado de tus dolores, Dios tiene cuidado de tus sufrimientos. De hecho, algo que los griegos no entendían era cómo un Dios todopoderoso podía sufrir, podía llorar. Y la idea de nuestro Dios es que Él sufre, decide sufrir voluntariamente, porque Él camina con nosotros, Dios Emmanuel, el que camina con nosotros en un mundo imperfecto, que Él puede sufrir contigo, llorar contigo, caminar contigo. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios escriturario. Y quiero terminar para pasar a algo más con esta frase. Si el príncipe de los pastores experimentó tristeza, ansiedad, enojo, ¿por qué privamos a nuestros líderes, pastores y hermanos en la fe de experimentar sus emociones? Y bueno, quiero entonces que ahora podamos hacer algo más práctico, ¿no? Menos monólogo y más interactivo,
voy a pedir si me pueden ayudar. Van a pasar con ustedes por unas hojitas. Yo creo que podemos hacerlo con así los equipos que están, las dos mesas. Tal vez si el amigo de gorra puede incorporarse a una de las mesas para que no quede solito. Sí, sí. Y ahí también, bueno, así. Muy bien, con esa primera mesa, ¿qué vamos a hacer? Les voy a entregar, bueno, les voy a comentar un pasaje bíblico. La idea es que puedan leer Primera de Reyes, Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Están familiarizados. La idea es como leerlo, identificar cuáles son los personajes, identificar qué hace, que hay alguien que sufre, que alguien más cuidó de él, cómo lo cuidó, cómo respondió. Es como la primera parte. Y luego de eso, sacar toda esa reflexión al sur. Esas acciones prácticas. Que sufrió, que estaba. Sí, gracias, presidente. Ok, para esta otra mesa, les voy a pedir por favor que puedan leer entre ustedes Lucas 24, del 13 al 35. ¿Qué van a hacer? Bueno, la idea es que puedan identificar personajes, ¿no? Si hay personajes que están sufriendo, cómo sufrieron, cuál fue la expresión de dolor y si hubo o no hubo ayuda o acompañamiento. La idea es que al final puedan escribir las acciones prácticas de ayuda, ¿no? En el papel.
Otra vez, Nada más quedan 5 minutos para comenzar a socializar las ideas.
Pero donde tenés la... Bueno, vamos a continuar. Veo mucho diálogo, eso me gusta. Bien, bien. ¿Cómo van ahí atrás? ¿Bien? Excelente. Muy bien. Vamos a comenzar con este grupo. ¿Ya terminaron? ¿Aquel grupo ya terminó? Vamos a iniciar con el patrocinador comprando. Bueno, fue bien interesante porque vimos una nueva porción que no habíamos tocado antes. Es la historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Lo interesante, bueno, vimos a Jesús, María, Marta, que son los principales, los discípulos que aparecen ahí, pero las emociones que se experimentaron fue enojo, tristeza, también amor y compasión. Pero fue curioso que también, por ejemplo, María se le notó una molestia y que no quiso salir a encontrar a Jesús cuando Marta sí lo hizo y le hace un reclamo a Jesús y le dice, ¿por qué no estuviste aquí? Es que nuestro hermano ha muerto. La ocasión es que vimos a Jesús enojándose también. Quizás lo que más se habla de esa historia es que Jesús llora, pero también se enoja. Esa es una versión que nos estábamos viendo. Jesús se enojó en su interior, dice, y sintió tristeza. Y la manera en que lo manejaron esas emociones fue en comunidad. Bueno, Jesús también en su relación con el Padre, pero también la tristeza, Jesús llora también al ver a sus amigas, porque eran muy cercanas a Jesús, llorando, ¿no? Entonces compartió la tristeza con ellos, a pesar de que Jesús ya sabía que Lázaro iba a resucitar.
No, quizás lo de practicar lo de la comunidad, no sentir en comunidad, pero también ver la parte del enojo y hablarlo un poco más, porque el enojo casi no se habla. O sea, la tristeza creo que es fácil como compartir en comunidad, pues si lloramos contigo. Pero ajá, el tema del enojo quizás es un tema que no se ha hablado mucho y quizás valdría la pena retomarlo. Un aplauso para ¿Cómo van aquí? El pasaje de Primera Reyes, capítulo 19, del 1 al 18, donde habla de las huellas. Entre los personajes principales, porque hay varios que solo son mencionados, pero no como una acción propia en el pasaje, está Jezabel, Elías, el ángel de Jehová, y Jehová mismo. Aunque yo también decía acá, porque fue un chombrosito que les va a contar. ¿Cómo le habrá contado? Porque hay formas de contar. Y hay formas de contar que a veces o hacen que la persona, como que no pasa nada, o que hace que la persona sienta más, intensifique más su emoción de lo que le está contando. En cuanto a Jezabel, experimentó odio porque no solo es un me cae mal o un enojo, sino que ya cuando hay una amenaza de muerte es porque es un sentimiento fuerte que pudo haber sentido. Y entramos en la duda de que si la venganza es un sentimiento o no es un sentimiento. Entonces sintió venganza porque su orden fue que así como él había hecho eso, pues que también ella iba a procurar que él también muriera. Entonces podemos poner odio y venganza, porque teníamos esa duda, ese punto. Luego Elías sintió, obviamente, ante una amenaza de muerte, miedo, ansiedad, depresión, desesperación de qué hacer y lo que hablábamos, bueno, lo que usted hablaba también, ante una amenaza de muerte, querer salvaguardar su vida y era huyendo, escondiéndose de lo que se venía. Y en ese camino de ansiedad, de miedo, de depresión, de angustia, de desesperación, encontramos el ángel de Jehová, que en ese resguardo que él tenía, le fortalece a través del alimento, le provee comida, le provee agua, porque también, ya que le dice que el largo camino le espera, o sea, la misión no ha terminado, y aunque tiene una amenaza de muerte, no es que eso queda ahí, sino que hay algo más. Y luego también Jehová mismo tiene un diálogo con él, en el cual le da una misión, aún en su sentimiento que tiene en ese momento, se le presenta primero con algunas acciones de la naturaleza que cualquiera diría, ay, se ve el poder de Dios. Y al final en esas acciones fuertes no estaba, sino que en el silbo apacible, o sea, donde quizás menos se lo imaginaba. Ahí es donde pudo sentir la presencia de Dios, sentir esa confianza en la misión que tenía y las indicaciones de todo lo que iba a venir. Entonces, de eso también pues, le pudo dar más confianza en su corazón. Muy bien, hubo algo que quisiera fortalecer o cambiar una convicción interna, algo que necesita acción práctica. Para mí, bueno, había leído como esa historia varias veces, pero ahorita sí, lo que pusimos el hecho de, a pesar de cómo nos sentamos, bueno, no quedarnos ahí, entonces como, sí, no minimizó, sino que fue como que entiendo que sea así, pero vamos a hacer algo más. Entonces le da una misión aún en su tristeza, en su ansiedad, en su desesperación, y Elías se levanta y camina. Eso fue lo que para mí. Yo no lo puedo. En medio de esa gama de sentimientos que sentía, ya se le llamó mucho la atención que él se quería morir. O sea, morir de la vida, ¿verdad? Porque todo eso le llevó a desear la muerte. Entonces creo que es algo que se aplica quizás a nuestra familia, a nuestro entorno, que hay veces minimizamos a los sentimientos de las personas. Y decimos, no, dice que está bien.
dicho que toda la gente le dice, no te preocupes, ocupate. Yo siento que eso hay veces es ofensivo, en el sentido de que el que tiene el sentimiento, independientemente que lo intentamos o que no lo intentamos, el sentimiento existe, ¿no? Un aplauso a este grupo, por favor. Vamos con el último grupo. Hola, nosotros leímos Lucas 24, del 13 al 35. Ahí habla del camino de Maús. Los personajes principales, cinematográficamente, son dos seguidores, solo se mencionan Cleofas ahí, y Jesús. Luego se desarrollan distintas situaciones en torno a ella. Quizás el sentimiento que había en ese momento, bueno, el evento que generó de todo esto fue la muerte de Jesús y su resurrección. Ahora, quizás mientras hablaban ellos, pensaban también que las emociones se identifican desde cada una de las partes. Por ejemplo, estos caminantes, sus palabras expresan que estaban tristes. Esta versión dice que estaban cabizbajos. Ellos mencionan que ellos tenían la esperanza de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Al no haber ocurrido, sin duda había otra gran cantidad de sentimientos: frustración, desilusión, tristeza, aflicción, quizás frustración y hasta quizás ansiedad, ¿verdad? Y yo siempre pienso, a veces uno se mete en el papel y uno piensa que me generaría miedo. Puede estar reflejado en el escrito de la. Por parte de Jesús, se fue enojo, ¿verdad? Porque la nueva versión de Luciano dice: ¡ay! ¡Qué buena esa palabra! Que no vayan a decir eso. Y creo que nadie le dice torpe a alguien así con mucha felicidad, sino que, o sea, se quedó como bestia, no escucharon todo lo que antes les había dicho, todo lo que los profetas enseñaron, entonces había de parte de Jesús. Sin embargo, también encontramos empatía al escucharlos, caminar, escucharlos, al querer permanecer con ellos, ¿verdad? Porque al final dice que él hizo que se iba, pero así como ahí para que me inviten, no me voy a ofrecer yo a quedarme. Ahora cambia la situación después de que han comido, ¿verdad? Panza llena, corazón roto, dice que ya hay una bautiza, a ver, frente a las cosas, dice que después se partieron el pan y ellos le reconocieron. Entonces todos aquellos sentimientos de un principio se transformaron sin duda en otros, porque de esperanza, alegría, sorpresa quizás, ¿verdad? Eso fue. Entonces, la situación fue la muerte de Jesús y su resurrección. Solo que antes de que ellos confirmaran la resurrección había sentimientos, luego hubieron otros. Jesús les acompañó en ambos momentos y creemos que fue aunque fuerte, pero pues les acompañó, estuvo con ellos y les mostró y les restauró la esperanza que ellos O algo, tal vez una convicción interna que fue cambiada de tal vez alguna acción práctica que ustedes hicieron. Yo lo que puedo observar es que hay un proceso de duelo que no siempre rescatamos esos elementos de acompañamiento como se hace a esos seguidores en eventos. Entonces Jesús precisamente me está dando el ejemplo cómo poder acompañar a alguien, ¿verdad?, en un proceso de duelo. Vemos desde el inicio al final cómo se inicia escuchando esto, escuchando hace alguien de restauración de sanación que ellos tienen. Creo que eso es como lo respetable de ese pasaje. También la intención, no solo ver de lejos, sino que acercarse.
solamente de acercarnos, sino de ir, de escuchar. Y eso es bien importante porque lleva tiempo. Muchas veces cuando estamos cansados, le damos cosas, dejamos de hacer lo más importante en un tiempo con calidad. Y no solamente que sea ruido, sino que con intencionalidad, así como Jesús. Muchas gracias. Un aplauso a este grupo, por favor. Excelente, excelente. Y bueno, la idea del ejercicio es que ayudara también a aterrizar lo que hemos estado hablando hoy desde aquí, ¿no? Y sé que con un taller o una conferencia no solucionamos todos los problemas, pero hay una esperanza, ¿no? Que vemos en la Biblia que el reino de Dios es como Dios Jesús. Como una semilla, ¿no? Esto se puede ver pequeño, ¿no? Un grupo de personas tratando de entender este aspecto emocional, pero yo sí creo que el fruto puede ser grande. Así que, mis estimados, sigamos intencionalmente explorando este tema. Sigamos intencionalmente explorando este tema. Ya difícil, si no, claro, como de la tradición evangélica, de cristiano no puede ser débil, cristiano no puede llorar, por ejemplo, cristiano es la pasión, lo que pasa que hemos abordado en esta mañana, que nos permite que nos ha hecho ser este da la idea de un alguien que vea, ¿verdad? Se vea esa imagen, ¿verdad? Comprendiéramos desde lo que podíamos aceptarnos mucho mejor y ser empáticos cuando lo cuando es importante y me parece bueno, ¿verdad? Estos diálogos tener como iglesia general, solamente despertar la curiosidad por conocer más. Gracias a usted, hermana. Su comentario fue muy enriquecedor. Gracias. Y bueno, justo pasamos a la parte, creo, de preguntas. Entonces, Manuel, no sé qué sigue. Sí, preguntas. Si hay preguntas, quejas, ¿se vale? Lo que ustedes. En primer lugar, muchas gracias por compartir el trabajo intencional en cuanto a la ciencia. Y quisiera, de acuerdo a la explicación que tú dices, quisiera hacer un comentario de dos elementos. Uno, tengo entendido que las emociones y los sentimientos son cosas distintas, ¿verdad? ¿Cuándo es una emoción y cuándo son los sentimientos? La otra es, tú explicaste como somos semejanza a Dios, ¿verdad? En cuanto a nuestras emociones, quiere decir, cuando estamos tristes, mal, o tengamos emociones negativas, somos parte, y no es malo sentir. Pero cuál es, digamos, la delgada línea entre esa parte natural, normal, que no tenemos que sentir mal por sentirlo de esa manera, a que se vuelva algo negativo, algo que nos critica. Entonces, como que nosotros empecemos a discernir
¿De qué forma estamos filtrando esos partes para hacer lo que funcionaba, gestionar nuestras emociones? Eso es. Muy bien, con la primera, emociones, sentimientos, estados de ánimo son tres conceptos que entran en la esfera afectiva del ser humano, ¿no? La diferencia entre emoción y sentimiento principalmente radica en dos cosas, en la intensidad y la duración. La emoción es una intensidad muy fuerte, pero su duración es muy breve. Pongo el ejemplo, ¿no? Eh, yo me molesto, no sé, comprando, porque, no sé, que es difícil enojarse con él, pero me tiró el café, ¿no? Yo me voy a enojar quizás involuntariamente, se me quemé, hubo la reacción de enojo, se me vinieron pensamientos de golpes o algo, pero no pasó nada. Así como vino, se fue una emoción de enojo. El tema es si ese suceso termina la conferencia, estoy en la tarde, en la noche cenando, viene el siguiente día, lo sigo rumiando y lo sigo sintiendo, eso ya no es una emoción, es un sentimiento. De estas emociones básicas que vimos, voy a aparecer. De esas emociones surgen los sentimientos. Pues cada una de estas emoción puede producir un sentimiento a largo plazo, ¿no? Pues concretamente es eso, la duración y la intensidad. Y cuando, por ejemplo, ansiedad o tristeza, partimos desde el hecho, tanto teológico como psicológicamente, de que esta distinción entre emociones positivas y negativas no es tan, para mí no es tan adecuada. Yo creo que le llamaría emociones placenteras y displacenteras, porque cada una de estas tiene una función. Cuando una emoción o un sentimiento o un estado de ánimo pudiéramos considerar un problema, cuando ya no nos está ayudando a adaptarnos a la situación, al evento, y por lo tanto nos está enfermando. Es decir, la tristeza en el duelo me ayuda a poder adaptarme a un mundo sin el objeto, sin la persona, la situación que ya no va a estar. Pero si luego de un tiempo determinado, algunos mencionan 6 meses, otros mencionan un año, el duelo sigue presente y me impide nuevamente reconectarme con la vida, entonces ya puede haber un problema. Es decir, ahí implicaría esa emoción, ese sentimiento, está ayudando a adaptarme, está ayudando a afrontar o lo opuesto, ¿no? Entonces por ahí podemos comenzar a discernir. Yo creo que aquí se pregunta va más como en el plano práctico. Basa su experiencia, al don que Dios ha dado de prepararse en esta área. ¿Qué está haciendo actualmente la iglesia? ¿Cuál es la respuesta que tienen? ¿Hay espacios o pueda que sí hayan intención pero no hay preparación? Hay recursos tal vez, pero están orientados en otros sentidos, vinieron a atender esto. ¿Cuáles son los desafíos actuales que tenemos como iglesia, como comunidad de fe, e inclusive en las familias? ¿Qué debe de hacer las familias para poder atender esto y no verlo como algo que ya va a pasar? Es un capricho. Ya va a pasar el duelo, sino que es algo que va siendo cada vez más fuerte, incluso más fuerte cuando ya se ve que ya está rebasando, que ya es grave, entonces ahí ya somos siempre bien reactivos y no proactivos. Bueno, como en otras cosas, el mundo evangélico tiene diferentes ángulos, ¿no? Entonces, al menos lo que hemos visto en Querétaro, bueno, tradicionalmente, y no sé si puedo hablar francamente,
tengo que, sí, estoy otra vez al jefe. En Querétaro, por ejemplo, hemos visto, bueno, desde que estoy allá he vivido ya casi 9 años, las iglesias más fuertes en número, en estructura, suelen ser de corte bautista. Y hay aquí, pienso yo, tal vez una forma de interpretar algunos supuestos, ¿no? Heredados de la Reforma, por ejemplo, solo la Biblia es suficiente. O sea, esta expresión los lleva a todo lo que no sea, digamos, consejería bíblica, es algo que no va a ser útil. Entonces, y porque son parte de las iglesias más grandes, más fuertes, hay abiertamente una oposición a usar recursos propios de las ciencias de la conducta. Eso desde, digamos, escenarios grandes, estructurados. Hay otros tipos de congregaciones más pequeñas, pentecostales, interdenominacionales, que ya se están abriendo más. Precisamente propician escenarios como este para hablar del tema, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo podemos dialogar con la Escritura y la ciencia? ¿Cuáles serán los puntos para estos diálogos? Pero ese es como nuestro contexto inmediato, por allá, ¿no? Yo creo que la iglesia puede hacer ayuda en 3 niveles: en el nivel de auxilio, en el nivel de rehabilitación y en el nivel de desarrollo. Cuando hablo del nivel de auxilio me refiero, pongo este ejemplo, hay una hemorragia, hay que tapar la hemorragia, ¿no? Entonces yo creo que todos como iglesia podemos tener dinámicas que faciliten ese auxilio. Que ustedes lo dijeron, caminar con la persona, acercarme, y que ya como muy práctico sería, todos podemos capacitarnos en primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son para todos. Entonces, todos podemos propiciar ese auxilio. A nivel de rehabilitación, lo que he visto en algunos casos es que dentro de la estructura de la iglesia hay espacios, por ejemplo, para alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, eh, incluso programas de 12 pasos, ¿no? Eso es como algo, digamos, propio de la rehabilitación. Aunque aquí sí tengo que comentar que puede haber una raya un poquito peligrosa, porque si vamos a utilizar la rehabilitación en contextos cristianos y eclesiales, tenemos también que tener la capacitación para hacerlo. Ese es uno. Y la otra forma que la iglesia puede ayudar es a través del desarrollo. Cuando el desarrollo es desarrollar una cultura que no minimice o satanice o castigue la vulnerabilidad. Eso, digamos, a nivel de programas, pero también podemos verlo a nivel internacional, la dinámica propia, ecológica del cuerpo, ¿no? De Cristo apoyando, ¿no? Acompañando. Creo que en esos niveles puede servir. ¿Qué más? Bueno, muchas gracias, Elías. Antes de que te vayas, gracias por haber aceptado estar acá con nosotros y bueno, gracias a todos y todas también por estar aquí. Espero que el tema haya sido interesante y que sirva en sus espacios especiales y ministeriales. Muchos querían venir, no pudieron venir porque esa es una fecha muy difícil también. Algunos están casando, otros graduándose, entre muchas cosas. Pero entonces les agradezco mucho más por haber apartado la fecha para estar con nosotros y nosotras. Quisiera antes de que Elías se siente, que oráramos por él. Entonces le voy a pedir a Pablito, si nos hace el favor, hermano, de orar por Elías, por su ministerio. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Elías con su familia, a su esposa aquí, y también por Dios siga haciendo su una postura de reverencia. Oramos. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias porque nos permitiste venir contigo, nos has permitido venir, Señor, tal y como nos. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos aprendido que fuimos creados en imagen tuya, porque eso involucra también emoción.
Gracias, Señor, por poner personas en nuestra vida, como la vida de Elías, como la vida de su esposa Susi. Son personas, Señor, que usted ha dado conocimiento a ellos para que puedan brindarnos a nosotros. Señor, suplicamos como su pueblo que lo guarde, deja su entrada y su salida, a ellos, Señor, a su familia, a sus conocidos, a sus amigos, bueno, a su mascota también, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, misericordia de sus vidas, ten piedad también de ellos, Señor. Y ayúdales, tanto como pareja, y individualizados a Elías, a Jesús, que ellos puedan ser mensajeros, que puedan ser portadores de tu luz, puedan seguir. Así como en esta mañana ellos nos han ayudado a nosotros en muchos puntos, puedan seguir ayudando a más personas. Señor, no es por nada, pero agradezco también por la vida de él, todo lo que he hecho en mi vida. Gracias, Señor, una vez más. Te pedimos. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizado el taller. No se vayan a ir, tenemos un pequeño refrigerio por ahí antes de que se vayan. También les quería comentar, nosotros como ministerio estamos acá en El Salvador para seguir dialogando sobre este tema, y si quisieran que los apoyáramos en algún taller en sus iglesias, también con gusto podemos ir y dar algún taller así o hablar de esos temas o tener algún conversatorio. Entonces estamos a su disposición para eso. Y por otro lado, Elías, como ha compartido, nos trajo el libro de salud mental, que como ya vieron fue escrito por 6 personas, y es un libro muy enriquecido y que les puede servir de mucho. Entonces va a estar aquí para quienes quieran adquirirlo, pueden acercarse y conversar con Elías. ¿Sí? Muchas gracias. Chicos.